Mi nombre es Eduardo Rosado y bienvenido a esta serie de videos de historia del cine mundial. Continuamos viendo y analizando y estudiando en conjunto la película The Birth of a Nation de D.W. Griffith, película norteamericana de 1915, que es el primer largometraje en la historia del cine de Estados Unidos. O sea, el primer largometraje de Estados Unidos, no a nivel mundial. Nos habíamos quedado en esta escena prácticamente a modo de resumen. La guerra civil ha comenzado y entonces familias que quedaron, familias que eran amigas, quedaron divididas a raíz de la guerra civil. Entonces lo que Griffith está planteando aquí es que a raíz de la guerra civil, cuyo principal conflicto era, o muchos de los conflictos, era básicamente la libertad, ¿verdad?, a los afroamericanos. Para la película lo que está planteando es que él mira todo lo que ha pasado por darle la libertad a los afroamericanos, a los negros, respectivamente, porque la película es altamente racista. Griffith básicamente estaba planteando, mira cómo había unidad antes entre todos los blancos, entre todo Estados Unidos, cómo la nación estaba unida y mira cómo se dividió. Por eso el título es bastante significativo, el hecho de que se llame The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, porque claramente en los libros de historia el evento de la guerra civil y todo lo que ocurre a partir de la guerra civil y cómo se unen los estados para conformar lo que hoy conocemos como completamente los Estados Unidos de América, básicamente es sus cimientos son en base a este evento. Así que es el nacimiento de una nación, pero es como si fuese un comentario cínico de Griffith, ¿no? Pues mira, el nacimiento de una nación surgió realmente no para crear unidad, sino para crear separación. Y todo por culpa de los afroamericanos. Entonces, estas dos escenas que vimos son las dos familias en luto, las del norte y las del sur, porque acaban de recibir las noticias de que sus respectivos hijos murieron en batalla. ¿Okay? Así que la película busca como público que nosotros seamos testigos de que digamos, mira, sí, wow, mira cómo estas familias sufren a causa de una mala decisión ¿sabes? Es lo que está detrás de todo esto. Entonces, tenemos a la niña aquí que va a jugar un rol determinante en toda la película, que la vamos a ver. Tengo a los tres muchachos, tengo al corillo. Miren aquí en la escena, la muchacha, fíjense en el vestuario. El vestuario va a jugar un rol determinante en toda la trama. ¿Ok? Porque van a ver que entonces durante la película el personaje de la chica va a tener un rol bastante determinante más adelante, ¿ok? Para lo que va a ser el desenlace del filme. Entonces, como hablé en uno de los videos pasados, tenemos que transportarnos para entender el The Birth of a Nation, el contexto del mismo. En esa época la guerra era algo patriótico, era algo en donde nosotros queríamos, era un honor entregar nuestra vida, porque lo veíamos también como algo para defender a nuestra familia. Y en el caso de que en ese entonces en el ejército no se permitían niñas, mujeres, hombres, ¿verdad?, ancianos, o sea, todos los hombres participaban, no importa la edad, pero realmente eso era así. Pero en el caso de las mujeres no se les permitía. Entonces las mujeres buscaban entonces era importante para ellas participar de alguna manera, ¿ok? Y era también un acto patriótico. Entonces vemos el personaje de la muchacha que dio su ropa, sus lujos, para su ropa de lujo, ¿verdad? Para el ejército, para que pudiesen su donación. Entonces el vestido juega un rol significativo porque Griffith juega con la simbología. Miren cómo ella entrega lo que es normal para ella, mira cómo ella entrega lo mejor de ella para esto. Todo porque ellos creían en que esto crearía una gran nación. Griffith hoy me imagino que estaría haciendo, si estuviese vivo hoy, estaría haciendo fiesta y estuviera diciendo, mira, todo esto todavía sigue hoy y después, y él sería uno de los que apoyaría a Trump de calle. Esa escena que vimos ahí también anteriormente con la madre y los hijos, lo mismo, una mujer desamparada con sus hijos, sin casa ni techo, ¿ok? Pero víctimas de la guerra, escondiéndose básicamente del conflicto. Entonces fíjense también en las tonalidades, esta que tiene una tonalidad un poquito azul versus la otra que entonces tiene una tonalidad un poquito más roja. Griffith no es el primero que lo emplea en Estados Unidos ni en el mundo, pero sí, nuevamente, él
fue el que sentó unas bases en términos de poder utilizar, y esto lo vemos, ¿se acuerdan la película Gone with the Wind, el incendio, ¿verdad? ¿No les parece esta escena? O sea, los que vieron Gone with the Wind van a recordar esta escena, van a recordar este momento. Ciertamente The Birth of a Nation tanto, sé que estoy diciendo como que muchas cosas y no termino lo otro, pero es que mientras va ocurriendo, The Birth of a Nation, ves, sienta las bases para próximas películas que vienen después, ¿sabes? Y es difícil ver películas hoy en día de guerras en general, cualquier tipo de guerra que sea, que no tome prestado o no tenga influencias de The Birth of a Nation, de D.W. Griffith. Entonces, claro, es cine en blanco y negro, no hay color, pero sí se podía poner una especie de gelatina que ellos le ponían para colorear un tinte, ¿verdad? Para colorear todo, todo azul, darle. Entonces Griffith lo utiliza para traer una simbología. Estas escenas que son tensas, que son, ¿sabes? Las pintas de rojo, mientras aquella que es una escena fría en donde una madre está sola con sus hijos mientras está ocurriendo esta camilla, hasta donde la miseria es lo que nos ha llevado a la guerra, de no tan solo dividir familias, sino destruir familias. Niños y mujeres indefensos, pues esto se le pone una tinta azul. ¿Okay? Ahora, fíjense que va creando la película, va creando, buscando convencerte o hacerte sentir o que seas testigo de sí, de que en efecto Griffith tiene razón. Mira todo lo que causó todo esto. ¿Para qué? Para darle la libertad a los afroamericanos. Ese es el comentario de la película, de la que no estoy de acuerdo. Quiero estar bastante, por eso lo repito. Entonces, ya vemos que la familia Cameron pierde otro hijo. Fíjense también en las actuaciones, algo que no he hablado todavía, que es importante acá en la serie de filme de The Birth of a Nation, es que tenemos unas actuaciones mucho más sutiles. Griffith, vimos en las clases en los videos anteriores de historia de cine, cómo las actuaciones eran mucho más, y todavía lo son, van a ver en esta etapa de cine mudo, con Chaplin, con Buster Keaton, vamos a ver el proceso de esta década entre el 10 al 20 y todavía hasta los años 30, como todavía hay actuaciones que son un poquito mucho más heavy, grandes, ¿verdad? Teatrales, como dicen algunos, sobreactuadas, ¿no? Pero vas a ver que es Griffith el que empieza a matizar eso. Griffith empieza a traerlo, mira, no tienes que ser así, o sea, empieza a bajarlos, ¿ok? Claro, recuerden que también hay algo bien cultural, los que somos latinoamericanos sabemos que los latinos somos como que sobreactuados por naturaleza, somos grandes, hablamos con las manos, mientras que en Estados Unidos, mientras siga subiendo al norte, son más comedidos, son personas que, pues, más sutiles. Entonces, la sobreactuación, creo, si me permiten, ¿verdad?, tirar una idea así, a veces siento que tiene que ver un poquito más con cultura que realmente con que si es bueno o malo, porque hay gente que son sobreactuadas, que son así, es real, pero en pantalla no lo compramos. Pero no lo compramos porque no sea real, no lo compramos porque ya estamos acostumbrados en el cine, porque quienes mayormente hacen cine y los teatros lo que mayormente exhiben es lo de Estados Unidos, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo del norte, sigue para allá arriba, Europa. Entonces nos hemos acostumbrado en cine a ver todas estas cositas bajitas que cuando alguien rompe con eso lo vemos, no nos gusta. Entonces nada, todo lo que va a seguir de aquí en adelante en la película es el desarrollo de la guerra, y fíjense que a diferencia de otras películas como Glory, o sea, otras películas que quizás han tocado el tema de la guerra, Gone with the Wind, que tocan el tema de la guerra civil, esta lo que nos busca, fíjense que con sus escenas lo que busca es presentarnos cómo nada bueno realmente salió de aquí. Familias se dividieron, o sea, tampoco nos los pinta como algo heroico. No, por ejemplo, como en Glory, vemos momentos en donde los personajes, bueno, voy a hacer un alto aquí, con el pequeño coronel, el personaje de The Little Colonel, que es el protagonista del filme, sí es el único que se le da como que ese punto y aparte durante toda la película. Pero fíjense que no es para resaltar a la guerra. La guerra sigue siendo un error para Griffith. Pero dentro de ese rol hay una voz de conciencia, hay una voz racional, hay una voz para Griffith heroica, pura, que es The Little Colonel, el pequeño coronel. Entonces fíjense que lo llama el pequeño coronel, o sea, le da autoridad, pero es pequeño, es humilde, es una persona que en el público de ese entonces todos podían tomarle cariño, porque sí, es una persona que luchaba por lo justo, y la guerra podía estar mal, pero le iba a responder al llamado de la patria, ¿ok?
Entonces, esto es otra cosa también de D.W. Griffith, que hay que resaltar de The Birth of a Nation. Es la primera película épica de Estados Unidos con grandes y extremos recursos, ¿ok? Grandes y extremos recursos. Fíjense que este hombre no, de hecho, no sé si en un video anterior lo mencioné, pero aquí es que se empiezan a implementar dollies, grúas, herramientas que no se utilizaban antes de este filme. Creo que esto también lo mencioné anteriormente. Fíjense también en los close-ups. Antes de The Birth of a Nation ya se estaban implementando, sobre todo en Europa, pero Estados Unidos no era común. Y él lo empieza a utilizar. Entonces ya estamos viendo indicios de lenguaje audiovisual, que ya de hecho también en los próximos videos de cinematografía ya vamos a adentrarnos en el lenguaje audiovisual. Ven cómo todo poco a poco se va engranando, va cayendo en orden divino, como yo digo. Y nada, lo otro es, además de esos recursos técnicos de equipo nunca antes vistos, ¿ok? En Estados Unidos, o sea, esto es una película de Hollywood, pero no es Hollywood todavía. Hollywood a estas alturas, fíjense que yo no he hablado de Hollywood, Hollywood no existe. Esto es el Avengers, el Endgame de 1915, es la película épica del momento. Y recursos de extras, de vestuario, o sea, traten de pensar, a veces, nuevamente, si tú trabajas en cine y ves este video y tú sabes, has hecho un cortometraje, una película corta y tú has visto todo el trabajo que da a veces simplemente, sobre todo cuando hacemos películas guerrilla, el vestuario para tres actores durante toda la película, algo tan sencillo como quizás la coordinación de eso puede ser complicado, y los que quizás han estado en películas grandes donde han trabajado con 50, 100, 200, 300, 500 extras, nada más eso, o sea, no estoy mencionando vestuario, props, o sea, toda la otra logística de las otras cosas. Simplemente el hecho de tener 1000 talentos, 1000 o más de 1000 talentos en set, preparándose para eso, o sea, la logística para eso. Griffith ciertamente con The Birth of a Nation fue un antes y después en Estados Unidos, ¿sabe? Por eso es difícil, es una película que crea pasiones porque por un lado sabemos y reconocemos que está mal, o sea, quisiéramos destruirla, es un error esta película, o sea, su mensaje está mal, pero a modo de estudio, estas cosas, estos detalles nos hacen sacar, espérate, es que este fue un antes y después desde el punto de vista de producción. Creo que les mencioné también en un video anterior de que aquí es que, por ejemplo, yo que durante los últimos 10 años, un poquito más de 10 años, lo que me he dedicado es a First AD, primer asistente de dirección, que es mayormente lo que me contratan. Mi posición de AD nace y comienza a nacer a través de esta película. Griffith tenía un asistente de dirección y ya otras películas lo tenían, y Griffith lo tenía antes de otras películas, pero eran películas pequeñas. Aquí ya el asistente de Griffith pasa de no ser simplemente el que le lleva el agua, el café, no sé, ¿sabe? El asistente personal, básicamente, era el First AD. Aquí es que formalmente el primer asistente de dirección va a tener que comenzar a tener labores de encargarse de los extras, de todo esto y de dejarle todo esto set a Griffith para que él llegue a dirigir. Y con esta película es que esta posición se empieza nace, básicamente, ¿ok? Empieza formalmente a convertirse en lo que es hoy día. Entonces, ve, cuando empezamos a estudiar y a escarbar detrás de la cámara, detrás de la película, en el making of, en la parte de atrás, y empezamos a ver todas estas cosas, y es que decimos, espérate, no podemos destruir y descartar esta película y sacarla de los libros de historia, ni esconderla, porque aunque es vergonzoso, miren esto, miren ese tiro. Ahora en día yo sé que para nosotros no es nada, pero o sea, la cámara de un vehículo en movimiento mientras los actores corren, nunca antes visto en Estados Unidos, nunca antes usado de esa manera en Estados Unidos. Entonces, ya esto se hacía en Europa, muchas de estas cosas, y Griffith lo que hizo fue que empezó a robar, a tomar un poquito de acá, de acá, de acá, de acá, y más todo lo que él había aprendido, ¿okay? Y lo puso acá. Fíjese también cómo se usa siempre a Dios o la idea de la religión. Ve, esta familia que está orando por su hijo, pero entonces pone a uno una disyuntiva como público, porque ahora mismo sabemos que está la guerra entre el norte y el sur, pero estamos viendo desde el principio de la película que hay dos familias ahí buenas. O sea, no podemos decir que los del sur son malos ni que los del norte son malos, según la película. Eran familias que estaban en paz y que fueron divididas
por un presidente ciego que quería darle la libertad a los afroamericanos. Ese es el punto del filme, el punto de partida, porque ya luego lo que vamos a ver es el origen del Ku Klux Klan. O sea, esto es terrible. O sea, ustedes todavía no han estado viendo, o sea, estamos viendo todavía el contexto de la película, el principio. Esto sí es otra cosa. Recuerden, esta película tiene una duración de unas 3 horas, algo así. Y esta película invirtió mucho tiempo en su guión, en, ¿saben? Presentarnos el contexto de antes, en que nosotros nos encariñáramos con las familias, con el pequeño coronel, que viéramos la unidad entre ellos, y entonces está invirtiendo mucho tiempo en presentarnos la guerra, pero no la guerra nuevamente, como decía anteriormente, como algo heroico, necesario, importante, sino la guerra como algo que simplemente fue un error que dividió familias y pues aquí tenemos todas las esperanzas se fueron, el pequeño coronel Velo, el tipo valiente, el tipo que pues vamos para el mambo. O sea, todo el contexto de todo esto es para presentarnos al pequeño coronel como esta única figura racional y heroica. Nuevamente, fíjense que a través de y tienes aquí entonces al pequeño coronel. Están viendo la importancia de la escena, ¿no? Son los dos lados, el norte y el sur batallando. Y el pequeño coronel detiene la batalla por un momento para a uno de los heridos del otro equipo, ¿verdad? Salvarlo. Y obviamente, pues, todos están claros aquí. Estamos peleando porque, porque nuestro país nos los pide, pero muchos de ellos saben que no es lo correcto. Ellos no quisieran estar peleando entre ellos. Entonces, fíjense cómo la película nos trata de presentar eso, que ellos mismos no querían pelear entre ellos, están siendo de alguna manera obligados. Y aún entre ellos existe una hermandad, existe esa hermandad. Todo un momento también, ¿sabes? El respeto que se gana el pequeño coronel con el otro bando, está herido, se supone que lo mataran, pero pues de noche pues todos descansan, la cantidad de muertos, o sea, de nuevo visualicen la cantidad de recursos que Griffith invirtió en toda esta épica. Hacer The Birth of a Nation hoy en día es hacer Gone with the Wind, Endgame, básicamente. Tienen que visual lo épico de Endgame, de Avengers Endgame o Avengers Infinity War. Hoy en día, esto fue eso, en ese entonces. Entonces, fíjense de nuevo, el tinte azul. Griffith también ciertamente es el primero que empieza a emplear simbología constantemente en sus filmes. No es el primero en el mundo, no es el primero en hacerlo. En Europa ya desde el principio se estaba haciendo, pero en Estados Unidos ciertamente sí, sí fue o el primero o uno de los primeros en hacerlo. Entonces tenemos aquí el principio de los efectos especiales. Fíjense que hay efectos de explosiones y demás, esos efectos especiales. Que estaban también, los estudiamos a principios del cine. Aquí el padre de los efectos especiales es Josh Méliès. Entonces se ve ya desolación. Los colores, no, los tintes nos transmiten ideas, emociones en ese entonces, ¿no? Y aquí le llega la noticia de la muerte de su segundo hijo.
Miren las actuaciones nuevamente. Suavecito, bajito. Griffith tenía un estilo bastante europeo. O sea, esto él, creo que lo mencioné en videos pasados. Él consumía mucho cine europeo y novelas, leía mucho, amante del teatro. O sea, era una persona que trajo de esos otros medios y los importó acá al cine. Obviamente ellas, como el público en este entonces y como muchas familias, odian la guerra porque y están claros de que era innecesario. Ahora, el punto del filme va a ser que más adelante durante toda la película nos va a presentar qué hacen los afroamericanos con esa libertad que se les concede en la película. Y entonces lo que va a hacer que los odiemos, que como público, que se busque, que se odie más a los afroamericanos porque pretende que uno diga, pero mano, ¿sabes? No se les hubiese dado la libertad, nada, o sea, desde el punto de vista racista del filme. Me siguen, ¿no? No me malinterpreten, por favor. Si vemos, si estuviésemos más adelante otras películas de drama de ese entonces, vamos a ver este, actuaciones dramáticas donde no son así como esa, empiezan, ¿sabes? Todavía para esta época y después. O sea, que Griffith sí en Estados Unidos implementa, o sea, trae ese plus. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Todavía estoy considerando si ver toda la película completa eh, con ustedes, pero ciertamente yo creo que es mejor estudiarla así en conjunto que solo, ¿no? Espero que les haya gustado. Más adelante continuamos con nuestra serie de videos de Birth of a Nation. Chequeamos.